Deseo de corazón que los momentos que vamos a pasar juntos puedan ser enriquecedores para todos nosotros. Me gustaría comenzar la reflexión de esta mañana con una declaración. Es la declaración que hizo el mismo Dios justamente después de haber terminado su obra creadora. ¿Recordáis? Dios creó, Dios miró, Dios vio, ¿y qué fue lo que dijo? He aquí que todo es bueno en gran manera. ¡Qué bonita declaración! Todo era bueno. Pero ¿sabes lo más bonito de esto? Es que todo era muy bueno. ¿Cuándo podemos hablar de que un mundo es bueno? Cuando tiene todo lo que debe de tener. Es decir, cuando no le falta nada y no le sobra nada. Lo curioso es que cuando vamos a la Escritura, la palabra que se emplea aquí va más allá de las cosas. La palabra top, la palabra bueno, se aplica a aquellas situaciones donde hay paz, armonía, silencio, tranquilidad. Si Dios tuviese que definir el mundo que estamos viviendo ahora, ¿qué diría? ¿Cómo lo definiría? ¿Tú crees que diría, he aquí, que es bueno en gran manera? ¿Verdad que no? ¿Y sabes por qué no? Porque el mundo que estamos viviendo ahora no se parece en nada al mundo que Dios creó. En nuestro mundo no tenemos paz, no tenemos armonía, no tenemos silencio, no tenemos tranquilidad. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro mundo? Problemas, problemas y problemas. No importa dónde mires, mires donde mires, siempre encontrarás lo mismo, problemas. Y esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuántos problemas hay en nuestro mundo? ¿Cuántos problemas hay en nuestro mundo? Y sabes que esta pregunta es muy curiosa, porque todos la respondemos de la misma manera. Primero soplamos, y después decimos, muchísimos. En esta mañana yo quiero hablaros de los problemas. Pero no de los problemas que tenemos aquí abajo, porque esos los conocemos todos muy bien. Yo quiero hablaros de los problemas de arriba, de los problemas que tiene Dios. Amigo mío, amiga mía, ¿tú has pensado alguna vez en esto? ¿Por qué será que cuando se habla de problemas todos miramos hacia abajo y nos olvidamos de mirar hacia arriba? ¿Pero por qué? Pues es muy fácil, porque pensamos que el único lugar del universo donde hay problemas es aquí abajo. Y nos equivocamos, porque eso no es así. Por eso si yo en esta mañana te dijese, oye, ¿tú sabrías decirme cuántos problemas tiene Dios? Pues muy probablemente me responderías con otra pregunta. Pero ¿Dios tiene problemas? Los problemas de Dios. Ese es el tema que quiero presentaros en esta mañana. ¿Estás preparado y preparada? ¿Estás dispuesto a pensar, a analizar y a reflexionar en todo lo que vamos a decir a continuación? Si estás dispuesto, comencemos. Piensa en una familia. Una familia formada por un padre, una madre y un hijo. Es de noche. Suena el teléfono. Y el padre coge, ¿sí? Y en el otro lado dicen, ¿es usted el padre de fulanito? Sí, yo soy su padre, ¿qué pasa?
y dicen, mire, le llamamos de la comisaría. Su hijo ha cometido un delito grave, muy grave esta noche, y queremos informarle que mañana será ingresado directamente en prisión. Yo te pregunto, ¿quién tiene el problema? ¿El hijo, el padre, la madre o los tres? Y claro, es verdad, directamente el problema lo tiene el hijo. Pero indirectamente el problema también lo tiene el padre y la madre. Porque todos sabemos que entre un padre, una madre y un hijo hay un vínculo fuerte, poderoso, que se llama amor. ¿Y cómo funciona el amor? El amor funciona de una forma muy peculiar. Si uno sufre, todos sufren. ¿Lo has escuchado bien? Si uno sufre, todos sufren. Cuando nosotros vamos a este libro, ¿tú recuerdas cuál es la verdad más grande y más importante que hay aquí? Si tú tuvieses que resumir todo este libro en una frase corta, ¿qué frase emplearías? ¿Cuál sería el mejor resumen de todo este libro que tiene muchísimo contenido? Fíjate, la verdad más grande y más importante de toda la Escritura es esta: Dios te ama. Toda la Escritura queda resumido en esto: Dios te ama. ¿Y eso qué quiere decir? Que tus problemas son los problemas de Dios. Porque recuerda cómo funciona el amor. Si uno sufre, todos sufren. Y esto entonces nos permite saber cuántos problemas puede tener Dios. Es verdad, no de forma exacta, pero sí podemos hacernos una idea. Basta simplemente con hacer una operación. Imaginemos que cada persona que vive en este mundo tiene un problema. Un problema. Como somos 7.300 millones de personas en este mundo, quiere decir que existirían 7.300 millones de problemas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues por lo que acabo de decir, que Dios nos ama. Eso querría decir que Dios tiene 7.300 millones de problemas. Pero eso es considerando si cada persona tuviese un solo problema. Eso no es real. Podríamos poner 5, 10, 15 problemas. Y entonces tú haces la operación. Multiplica 15 por 7.300 millones. ¿Qué número te saldría? Tú te das cuenta de la situación que tiene que vivir Dios. Interesante. Y ahora te voy a hacer la pregunta más difícil de toda la mañana. De entre todos los problemas que tiene Dios, ¿tú sabrías decirme cuáles son los problemas que más le preocupan? ¿Los problemas que más dolor le producen? Yo sé que esta pregunta no es fácil de responder, yo no tengo la respuesta. Pero en esta mañana voy a ser atrevido y voy a hablaros de 3 problemas que tiene Dios que le preocupan mucho porque le producen mucho dolor. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema consiste en que Dios nos habla, pero nosotros no escuchamos. ¿Qué situación más extraña y más dolorosa a la vez? Porque es la situación que vivimos los padres con nuestros hijos. ¿Qué hacemos nosotros los padres? Hablamos con nuestros hijos. ¿Y qué ocurre con nuestros hijos? Que no nos escuchan. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que sufrimos. Este es el dolor del que estoy hablando. Nuestro Padre Celestial nos habla, pero nosotros no escuchamos. Curioso. Hace algún tiempo se hizo un estudio de campo muy interesante. Consistía en saber qué pensaban los creyentes de Dios.
La pregunta en cuestión era la siguiente: ¿hoy Dios habla al creyente o no habla? Un grupo de personas salió a la calle y empezó a preguntar a la gente. La primera pregunta que hacían era la siguiente: ¿es usted creyente? Si decían no, le dejaban pasar. Pero si decía sí, entonces le hacían la pregunta que acabamos de mencionar. En su opinión, ¿qué piensa? ¿Que hoy Dios habla al creyente o no habla? ¿Cuál fue el resultado de esta encuesta? Como os podéis imaginar, hubieron dos tipos de respuesta, como en todas las encuestas. Unos dijeron sí y otros dijeron no. Pero ahora viene lo más interesante del estudio. Lo más interesante no era la primera pregunta, sino la segunda. Porque en la segunda pregunta se trataba de justificar por qué usted cree que habla o por qué usted cree que no habla. ¿Cómo justificaron ambos grupos su respuesta? Los que decían, no, yo no creo que hoy Dios hable al creyente. ¿Cuál fue la respuesta que dieron? Ellos dijeron, mire, yo soy una persona de oración. Yo hablo mucho con Dios y le pregunto mucho, pero Dios nunca me responde. Por eso he dicho que Dios no habla. ¿Cómo justificaron los que dijeron, sí, Dios hoy habla? Ellos dijeron, Dios hoy habla como ha hablado siempre a lo largo de la historia. Dios nos habla a través de su palabra. Yo ahora te pregunto, ¿estas dos respuestas son iguales o son diferentes? Si tú no piensas, dirás, hombre, ¿diferentes? Una dice sí y la otra dice no, no van a ser iguales. Si tú te pones a pensar bien en las dos respuestas, te darás cuenta de que son dos respuestas exactamente iguales. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Los dos grupos, todos los creyentes, lo que estaban diciendo es, hoy Dios no habla al creyente. ¿Por qué? Porque incluso los que dicen sí, dicen que sí habla, pero habla solo a través de su palabra. La pregunta que yo me hago, ¿qué ocurre con los miles de millones de personas que nunca leerán este libro? Porque aquí no estamos hablando de cristianos, aquí estamos hablando de creyentes. ¿Hoy Dios habla al creyente o no? Así que, ¿cuántos miles de creyentes nunca leerán este libro? Porque no son cristianos. Así que si solamente Dios habla al creyente a través de la Escritura, lo que en el fondo estamos diciendo es que hoy Dios no habla al creyente. A mí me encanta cómo comienza Pablo a escribir a los hebreos. Tú sabes, cuando Pablo escribe a los hebreos, ¿tú sabes dónde estaba esa iglesia? Porque a veces leemos la Escritura y sabemos que Pablo escribe a los hebreos, pero ¿dónde estaba la iglesia de los hebreos? La iglesia de los hebreos estaba en Jerusalén. Por lo visto era una iglesia muy pequeña, no era la iglesia de Jerusalén, era una iglesia diferente, pequeña, pero muy fiel. Y cuando Pablo escribe a esa iglesia fiel, fijaos cómo comienza su carta. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. ¿Lo has oído bien? Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y este texto no se aplica solamente a los creyentes del primer siglo. Este texto se aplica a todos los creyentes de todas las épocas. Es decir, Dios te habla muchas veces y de muchas maneras. Ahora, si esto es así, y lo es porque así me lo dice la palabra de Dios, si esto es así, ¿cómo es que nosotros tenemos la sensación de que Dios no habla? ¿Cómo es que nosotros tenemos la sensación de que Dios no habla? Y para eso tenemos que hablar del profeta Elías.
¿Vosotros recordáis qué fue lo que le pasó al profeta Elías cuando mandó matar a los 450 sacerdotes de Baal y a los 400 sacerdotes de Asera? Jezabel, la esposa de Acab, se entera y dice: así me hagan los dioses si tú mañana no estás muerto. ¿Y qué ocurrió con Elías? Elías se llenó de miedo. Y yo, cuando preparaba la reflexión esta, me decía: ¿qué tenía esa mujer que se llamaba Jezabel? ¿Cómo debía ser esa mujer para llenar de miedo a un hombre como Elías? ¿Recordáis que Elías se enfrentó a todo el sacerdocio? 450 y 400, 850 sacerdotes. ¡Qué valor, qué fuerza, qué energía! Pero llega Jezabel y se llena de miedo. ¿Y qué hace Elías? ¡Huye! Pero ¿sabes que la huida de Elías es la más espectacular que tenemos en la Escritura? Porque Elías huye, anda rápido durante 40 días y 40 noches completos, sin parar, sin comer, sin beber, 40 días. ¡Qué huida! Y cuando terminan los 40 días, llega a un monte especial, el monte Horeb. ¿Y por qué ese monte era especial? Porque era el monte de Dios. El monte. No hay muchos montes de Dios, hay un solo monte. El monte de Dios era el monte Horeb, donde Elías llegó. ¿Por qué ese monte era el monte de Dios? Porque en ese monte habían sucedido tantas cosas grandiosas, tantos milagros. Por ejemplo, ¿en qué monte Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? En el monte Horeb. ¿Dónde fue donde Dios le dio las tablas de la ley? En el monte Horeb. Aquel monte era el monte de Dios. Las cosas más grandiosas que Dios hizo para redimir a Israel se hicieron en el monte Horeb. Y en ese monte Dios le va a presentar 4 escenas a Elías, oye, que no tienen desperdicio. La primera escena que le presenta es un viento fuerte. Un huracán fuerte, fuerte. La Escritura dice que era tan fuerte que rompía los montes y las peñas. Pero a nosotros, ¿sabes lo que más nos interesa? ¿Qué pensó Elías? Y Elías pensó, sin duda, que Dios está en el viento. Pero la Escritura dice, no, mas Jehová no estaba en el viento. Y entonces Dios le quita la primera escena y le presenta la segunda escena. ¿Y cuál era esa segunda escena? Un terremoto, un fuerte terremoto. Así que todo empezó a temblar, todo empezó a temblar. ¿Y qué pensó Elías? Sin duda que Jehová está en el terremoto. Pero la Escritura vuelve a decir, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y quitó la segunda escena y puso la tercera escena. ¿Y cuál era la tercera escena? Una columna de fuego, fuego consumidor, fuego abrasador. ¿Y qué fue lo que pensó Elías? Sin duda que Dios está en el fuego. Y la Escritura dice, mas Jehová no estaba en el fuego. Y de pronto Dios le quitó la tercera escena y le dio la cuarta escena. ¿Y cuál era la cuarta escena? Una escena donde solamente había silencio, armonía, tranquilidad, paz. ¿Y qué pensó Elías? Aquí no está Dios. Mas el texto bíblico dice, mas Jehová estaba en el silencio. Y Elías se quedó solo con el silencio. Y desde el silencio Dios habló a Elías. Interesante. ¿Qué es lo que el Señor intenta decirnos con estas 4 escenas? Lo que el Señor intenta decirnos es que todos nosotros tenemos 2 problemas. El primer problema es que interpretamos muy mal las cosas de Dios. Es que interpretamos muy mal a Dios. Porque fíjate en lo siguiente, si tú vas a un sitio donde crees que está Dios, pero Dios no está, y te pones a hablar con Dios y le preguntas a Dios y esperas respuesta, ¿qué va a pasar? Que Dios no te va a responder. Por el contrario, imagínate tú que vas a un sitio
donde tú piensas que Dios no está, pero Dios está. Y Dios entonces te habla. ¿Qué va a pasar? Que tú tampoco le vas a oír porque no le vas a prestar atención. En conclusión, ¿cómo se resume la experiencia del creyente? Yo nunca oigo la voz de Dios. Concluyo, Dios hoy no habla al creyente. Pero ese no es así. Ese es un mal planteamiento. El gran problema, el primer problema, es que nosotros interpretamos muy mal a Dios. Segundo problema, Dios habla en el silencio. ¿Tú te das cuenta dónde está el problema? ¿Dónde vivimos todos? En la ciudad. ¿Y qué hay en la ciudad? Ruido, ruido, ruido. Y el ruido nos impide escuchar la voz de Dios. Es verdad que el ruido que más nos tiene que preocupar no es el ruido de fuera, sino el ruido que se produce dentro de nosotros. El ruido que se produce aquí y el ruido que se produce aquí. ¿Y cómo se produce ese ruido en el interior? ¿Cómo se produce? Mirad, son los malos pensamientos, los malos sentimientos y las malas intenciones que producen un ruido tan grande que nos impiden escuchar la voz de Dios. Y tú puedes pensar y decir en este momento, pastor, pero yo no tengo malos pensamientos, yo no tengo malos sentimientos, yo no tengo malas intenciones. ¿Por qué entonces no escucho la voz de Dios? Pues te lo voy a explicar, porque tenemos que entender cómo funciona esto. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Sabéis que en el día de ayer comenzaron las Olimpiadas. ¿Sabes cuál es la prueba reina de las Olimpiadas? La prueba de los 100 metros lisos. En esa prueba se reúnen los hombres más rápidos de este planeta. Pero ¿tú te has dado cuenta de que antes de que los corredores de 100 metros empiecen a correr, empiecen la carrera, ¿tú te has dado cuenta que los corredores están ahí quietos? No se mueven, no hacen ruido. Si no tuvieses ojos dirías, no hay nadie. Pero ahí están, preparados. ¿Y por qué sabemos que están, aunque no hagan ruido, ni se muevan, ni nada? Porque cuando alguien aprieta el gatillo y suena la pistola, ¿qué ocurre? Que esos hombres tranquilos salen con una fuerza y con una velocidad increíbles. ¡Fu! ¿Hacemos la aplicación para nosotros? Para escuchar la voz de Dios. No es suficiente con que tú digas, pastor, yo ahora no tengo ningún mal pensamiento. No es ahí donde tienes que moverlo o fijarte. El problema no es cuando no tengas ninguna cosa, sino cuando alguien te trate mal, cuando alguien diga algo que no es, cuando alguien te haga daño. ¿Qué ocurre? Mi madre. Los malos pensamientos, los malos sentimientos y las malas intenciones, oye, salen a una velocidad y con una fuerza increíbles. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Querido amigo y querida amiga, para oír la voz de Dios no tienes que decir, oye, estoy tranquilo. No es ahí. Cuando tienes que estar tranquilo es cuando alguien apriete el gatillo y dispare la pistola. Es decir, tú no necesitas escuchar la voz de Dios cuando en tu vida todo está tranquilo. Tú necesitas escuchar la voz cuando en tu vida todo se estropea. Ahí es donde tú necesitas escuchar la voz, porque ahí es cuando Dios necesita hablarte y decirte qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. El gran problema es que cuando alguien dispara la pistola y esos malos pensamientos, malos sentimientos y malas intenciones producen tanto ruido, que aunque Dios hable y te diga, que estoy aquí, contrólate, tú no escucharás nada.
Interesante. Interesante. ¿Cuál es el segundo problema que tiene Dios, que le hace sufrir a Dios? Tiene que ver con aquel que es capaz de oír la voz de Dios, pero no es capaz de entender lo que Dios hace. Y para entender este problema tenemos que hablar de otro profeta que huyó, Jonás. Jonás era un profeta, era un hombre de Dios, y como tal, tenía la capacidad de oír la voz de Dios. ¿Cuál era su problema? Que no le entendía. Que no le entendía. Y yo creo que para Dios tiene que ser, no sé, triste, desesperante, que aquellos que le aman, que aquellos que le siguen, que aquellos que son sus hijos, no sean capaces de entender lo que Dios hace. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nosotros, aunque presumamos de que conocemos a Dios, no le conocemos. Porque si nosotros conociésemos a Dios, nosotros entenderíamos perfectamente a Dios, porque Dios es el ser más coherente que existe en este mundo. Todo lo que Dios hace está de acuerdo con lo que Él piensa y con lo que es Él. Así que si tú no entiendes a Dios, es porque no le conoces. Porque si le conocieses, tú entenderías todo. ¿Por qué entonces Jonás le pasó lo que le pasó? Hacemos un resumen muy rápido. Dios le dijo, Jonás, vete a esa ciudad grande que se llama Nínive y diles que de aquí a 40 días será destruida. Nos ahorramos todos los preámbulos de que se marchó, del pez. No. El mensaje era claro. No había dudas. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Pero qué pasó? Que los ninivitas se arrepintieron. Y entonces Dios dijo, oye, cambio mi plan. No les destruyó. ¿Qué pasó con Elías? Que el cambio de actuación le sentó mal. ¿Y por qué le sentó mal? Porque no lo entendía. Pero fijaos si le sentó mal, que es que cayó en depresión. Pero no una depresión normal que dice, bueno, es pasajera. No, tan profunda que él pidió a Dios, Señor, quítame la vida. ¿Tú te das cuenta? Y la pregunta es, ¿por qué Jonás cayó en depresión? El problema gira en torno a dos conceptos teológicos: la justicia y la misericordia. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor la justicia que la misericordia? ¿O es mejor la misericordia que la justicia? Jonás pensó que era mejor la justicia, pero Dios pensó que era mejor la misericordia. Por eso no mató a los ninivitas y por eso Jonás cayó en depresión. ¿Hacemos ahora la aplicación para nosotros? ¿Sabes cuál es la pregunta que tendríamos que hacernos todos en esta mañana? ¿Qué es mejor para mí? ¿Quién es mejor amigo mío? ¿La justicia o la misericordia? Porque en tu vida te vas a encontrar así de veces, en el que tendrás el dilema: ¿qué uso? ¿La justicia o la misericordia? Y en ese momento Dios te va a responder: Señor, ¿qué hago? El problema es si tú no das pie, si hay tanto ruido ahí que aunque Dios te hable tú no entiendes. Porque la justicia clama. Y entonces salen, ¿verdad? Salen los corredores a una fuerza y a una velocidad increíble. Los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas intenciones. Ten en cuenta lo siguiente: si tú eres más amigo de la justicia que de la misericordia, habrá muchas cosas que Dios haga que tú no vas a entender. Y así es la vida.
Es que yo no entiendo por qué Dios permite. Es que yo no entiendo por qué Dios hace. Es que yo no entiendo por qué Dios no hace. Yo no entiendo por qué Dios no me da. No, el problema no es de Dios. El problema es quién es tu mejor amigo. La justicia o la misericordia. Dios te dice, yo soy más amigo de la misericordia que de la justicia. ¿Y tú? Todo el problema de Elías giraba en torno a estos dos conceptos teológicos. Los dos conceptos son válidos. Pero, ¿qué prefieres? ¿Qué es más amigo tuyo? ¿El uno o el otro? Ojalá que seas como el Señor y verás que entenderá muchas cosas de las que ahora no entiendes. ¿Cuál es el tercer problema que tiene Dios? El tercer problema tiene que ver con la duda o con las dudas. Y aquí sí que tenemos que enfocar muy bien cómo debemos entender esta palabra. Porque cuando uno no lo tiene bien enfocado, uno se pierde, uno comete unos errores tremendos. ¿Sabéis que hay dos tipos de duda? La duda que tiene que ver con la dimensión mental, con la razón. Y la duda que tiene que ver con la dimensión espiritual, es decir, las dudas acerca de Dios. Las primeras son buenas y necesarias. Porque es la duda que yo tengo, si tú ahora me preguntas algo que yo no sé, pues no sé si decirte A o B. Y entonces la duda me mueve a investigar, a descubrir cuál es la respuesta, a preguntar. Esa duda es buena. Pero aquí no vamos a hablar ahora de la duda razonable, que tiene que ver con la razón. Nosotros vamos a hablar de la segunda duda, que tiene que ver con Dios. Y la pregunta que yo quiero hacer en este punto es la siguiente. Si nosotros somos creyentes, ¿por qué dudamos? Porque tú sabes que la fe y la duda son antagónicas. Así que yo te vuelvo a hacer otra vez la misma pregunta. Si nosotros somos creyentes, ¿por qué dudamos? Y antes de que tú me respondas con esa frase hecha por el pecado, antes que respondamos eso y ya se acabó toda la reflexión, antes de responder eso tenemos que tener en cuenta dos cosas, tenemos que clarificar dos cosas. Primero, definir qué es exactamente la duda. Y segundo, ¿cuál es el funcionamiento? ¿Cómo funciona la duda? Porque entonces entenderemos. Primer punto, ¿qué es la duda? La duda es la herramienta que el enemigo utiliza para destruir las cosas de Dios. ¿Lo has escuchado bien? La duda es la herramienta que utiliza el enemigo para destruir las cosas de Dios. La duda es peligrosa. ¿Y sabéis por qué es peligrosa? Porque todos creemos no solamente que es buena, sino que es necesario. Y yo te digo, en el primer ámbito sí, en el segundo no. ¿Y sabes por qué no? Porque la duda, cuando crece, genera la desconfianza. Y la desconfianza destruye todo lo bueno. ¿Cómo entró el pecado en este mundo? Porque Eva desconfió de Dios. Oye, pero ¿cómo Eva desconfió de Dios si no tenía ningún motivo de desconfiar? No, espera. Es que la desconfianza no surge de la nada. Para que la desconfianza surja, aparezca, necesita el móvil. ¿Y cuál es el primer móvil? La duda. Por eso, si tú miras el relato bíblico, te darás cuenta que Satanás lo primero que sembró en Eva fue la duda. Y la duda dio lugar a la desconfianza. Y la desconfianza generó el pecado. Ahora yo te pregunto, ¿cómo Satanás intenta que no se cumpla la última oración que Jesús hizo antes de morir? Padre, te pido que sean uno. ¿Cómo Satanás elimina eso? Es muy fácil, sembrando la duda.
Si Satanás siembra la duda dentro de ti, la duda por sí misma generará la desconfianza, y la desconfianza destruye todo lo bueno. ¿Por qué la Iglesia no está unida? Porque desconfiamos los unos de los otros. ¿Pero por qué desconfiamos? Porque dudamos. Ahora pregúntate cómo el enemigo rompe matrimonios, rompe familias, rompe buenas relaciones. Y te das cuenta que ahí siempre está la desconfianza. Pero atención, la desconfianza no aparece sola, sino porque antes ha habido la duda. Por eso la duda es el instrumento que el enemigo utiliza para destruir todo lo de Dios, todo lo que sea bueno. Ahora vamos a ver cómo funciona la duda. Fíjate, para que tú puedas dudar necesitas tener la capacidad, o vamos a decirlo así, la semilla de la duda. Si tú dentro de ti no tienes esa semilla, tú nunca dudarás. Segundo punto, son 4 puntos, segundo punto. Todo el que nace en este mundo nace con la semilla de la duda. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de mentiras, está lleno de maldad y está lleno de injusticia. Y cuando uno nace en un mundo así, no le queda más remedio que dudar. Y la duda genera la desconfianza. Tercer punto. Si tú tienes la duda dentro de ti y tú no te has enfrentado a ella y con la ayuda de Dios la has destruido, eso quiere decir que todavía sigues teniendo la duda dentro de ti. Y cuarto punto. Si tú tienes la duda dentro de ti, eso quiere decir que tú puedes dudar. Pero escucha bien lo que te voy a decir ahora. Tú puedes dudar de todo, incluido del amor de Dios. ¿Me has escuchado bien? No existe la duda selectiva. No. Yo dudo de lo que quiero y de lo que no quiero no dudo. No, eso no funciona así. Tú puedes decirlo, puedes engañarte. Si tú tienes dentro de ti la duda saldrá. Y ahora nos adentramos en un tema que yo diría de los interesantísimos. Es la diferencia que hay entre lo que tú crees y lo que tú sientes. Lo que tú piensas y lo que el corazón te dice. ¿Sabes que a veces la cabeza y el corazón, oye, son amigos y van juntos, piensan igual? Cuando eso sucede, oye, no pasa nada. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando lo que tú tienes aquí y lo que tú tienes aquí no coinciden? La pregunta es, ¿quién gana? ¿Quién somete a quién? Y para responder esta pregunta, vamos a la vida real. Te voy a contar un acontecimiento que yo viví pastoreando una de las iglesias fuera de Madrid. Fijaos, un anciano de iglesia. Era joven, 30 y pico años. Un hombre, de verdad, un encanto. Hombre de fe, hombre de decisión, hombre dócil, hombre espiritual. Son de esas personas que dices, buena gente, buena gente. Conocí a una mujer, se casó. Encantadora también ella. Y tuvieron una niña. Y el anciano se volvió loco con su hija. Oh, la quería. Siempre que te ponías a hablar con él, uy, el otro día mi hija. Siempre sacaba el tema. Bueno, y oye, como pasa con todos nosotros, el tiempo va pasando. Y aquella niña que primero fue bebé, luego se convirtió en niña, luego se convirtió en preadolescente. Y teniendo 9 años, le cogió una mala enfermedad. Fue tan mala que los médicos le dijeron al padre, al anciano, esto está feo, no vemos salida. Así que el anciano miró arriba y dijo, Señor, no te la lleves. Por favor, no te la lleves. Tú puedes curarla.
Dios creyó conveniente que la enfermedad tenía que seguir. Y la niña murió. ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! Bueno, el anciano estuvo un tiempo sin venir a la iglesia. Todos lo entendimos. Se tenía que reponer, se tenía que mentalizar. Así que necesitas un tiempo. El problema es que el tiempo siguió pasando y siguió sin venir a la iglesia. Y entonces fui a visitarle. Y la primera pregunta que le hice fue, ¿cómo te encuentras? Y él me dijo, pastor, no me repongo. Desde que murió mi hija, no me recupero. No sé lo que me pasa, no soy yo. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Que yo soy diferente. Cuando yo escuché eso, me alarmé. Así que le dije, oye, ¿qué quieres decir con eso de que eres diferente? Y él me dijo, pastor, yo antes era crédulo, me lo creía todo. Ahora no me creo nada. Yo no creo en la gente, ya no creo en la iglesia y ya no creo en Dios. Amigo mío, cuando la vida golpea, cuando la vida te golpea duro, cuando el dolor llega a lo profundo de tu corazón, ¿sabes lo que puede pasar? Que lo que tú sientes anule todo lo que tú sabes. Y esto fue lo que le pasó a este hombre. Yo me imagino que te estarás preguntando, oye, pero cuando pasó el tiempo, ¿qué pasó con el anciano? ¿Regresó a la iglesia o no regresó? Y siento decirte, no tengo la respuesta. Porque en ese momento a mí me trasladaron, la persona cambió de teléfono y no me pude contactar con él. Así que no os puedo decir qué pasó. En todo caso, esta experiencia nos muestra una cruda realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Tú hoy puedes decir, yo nunca dudaré de Dios. Este anciano también lo decía. El problema no es cuando tú estés tranquilo. El problema es cuando el dolor llegue a lo más profundo de tu corazón. Y sabes que el enemigo es un especialista en tocar los puntos que más duelen. Y cuando el dolor aprieta, ¿sabes lo que ocurre? Que el dolor tiene la capacidad de sacar todo lo que tienes dentro, lo saca fuera. Si lo que tienes dentro es bueno, saldrá bueno. Pero si lo que tienes dentro es malo, por ejemplo, si tienes dentro dudas, la semilla de la duda, saldrá la duda. Y dudarás incluso de Dios. Interesante. Y yo termino. Y quiero terminar recordando las 3 ideas fundamentales de esta mañana. Recuerda, a Dios le encantaría que tú tuvieses resuelto estos 3 puntos que hemos mencionado. Primero, a Dios le encantaría que tú fueses capaz de oír su voz. Segundo, a Dios le encantaría que tú fueses capaz de entender lo que hace Dios aunque no te guste. Tercero, a Dios le encantaría que nunca dudases de su amor, a pesar de que el dolor te apriete, a pesar de que el dolor llegue a lo más profundo de tu corazón. Porque si tú haces estas 3 cosas, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás, no sé si es la palabra correcta, pero entendedme, estás ayudando a Dios a aminorar su preocupación y su dolor. ¿Cuánto necesitamos todos? Que Dios nos ayude a vivir la vida de ahí fuera, porque el enemigo
nos engaña tanto que con todo, a pesar de que pensemos que sabemos mucho, ignoramos más. Y a veces nuestra teología nos confunde y sufrimos y morimos, aunque estemos vivos, porque no llegamos a entender cómo funciona Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Inclinamos nuestros rostros para recibir la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea.